¿Qué tal, Carmen? Buenas ¿Qué tardes. tal? Muy buenas. Aquí estamos. ¿Qué tal? Bien, vamos a esperar unos minutitos que se vaya conectando la gente. Muy bien. Ya se está emitiendo también a través de YouTube. Y Álvaro Matut se está conectando. Vamos a ver. En el chat algunas personas ya nos saludan, nos dan las buenas tardes. Alguno veo que se ha conectado desde Buenos Aires. Susana Río, buenas tardes. Fernando Iglesias, buenas tardes a todos. Álvaro Matut ya está conectado. Un segundo que le doy paso con el audio y el micrófono y ya nos preparamos para empezar. Muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Encantado, Buenas Carmen. Buenas tardes. ¿Cómo tardes. estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Fenomenal. Bueno, ¿Se oye bien? muy Se ve bien. bien, se te ve Estupendo. también bien, así que si os parece, empezamos cuando queráis. Empezamos. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias de la Real Academia de la Historia que tenemos el honor de patrocinar desde la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que hoy también me honra en representar. Tenemos hoy el placer de tener con nosotros pues, a la directora de este magnífico ciclo sobre el valor de la historia que hemos tenido este año y que es continuación, muchos de ustedes lo saben perfectamente, del que tuvimos el año pasado. De tal manera que a lo largo de estos dos cursos hemos ido recorriendo una serie de conceptos muy importantes sobre la historia de España y su historiografía de modo muy especial. Creo que bueno, es difícil superarse, pero nuestra directora Carmen Saz pues, ha conseguido una vez más superarse en calidad, en alcance y en amenidad, diría incluso también, con estas conferencias del ciclo de este año. Vamos a tocar en esta ocasión, y tengo también pues, el honor, ya que como es ella la conferenciante, pues de poder presentarla a todos ustedes, aunque es de sobras conocida y quizá pues, es algo un poco superfluo, pero es también un pequeño placer que me tomo, ya que tengo aquí hoy el turno de la palabra, ¿no? de presentar a nuestra buena amiga Carmen Sanz, que decía que, como todos ustedes saben, pues es catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y es académica de número de la Real Academia de la Historia, donde es miembro también de la Junta de Gobierno de esta corporación. Carmen Sanz tiene multitud de premios relacionados con su trayectoria profesional, académica, y me gustaría destacar solamente dos que me parecen como muy significativos. El Premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades en el año 93 y el Premio Nacional de Historia del año 2014. Ya digo que son varios los que ha recibido para hacer valer un poco también pues, toda su
su trayectoria, ¿no? Y lo mismo de su extenso currículum, solamente quiero destacar algunas pinceladas para que nos hagamos una idea. Cualquiera de ustedes pueden consultar también pues, su currículum en la página web de la academia y de la universidad. Ella últimamente ha sido también titular de 2 cátedras, de la cátedra Luis García de Valdeavellano y del curso 2019-2020, y este curso es titular de la cátedra de Felipe II de la Universidad de Valladolid. Ha impartido numerosísimos seminarios, conferencias en centros y universidades nacionales e internacionales, una lista que sería muy largo y nos quitaría tiempo de escucharla a ella. Sus proyectos de investigación, que son también numerosos, como directora, pues ha dirigido ya 9 proyectos de investigación competitivos, pues decía que sus principales líneas en estos proyectos es el estudio de las redes financieras que operaron en Europa y América durante la Edad Moderna, y va analizando pues, a lo largo de estos proyectos los aspectos socioeconómicos del teatro, de la fiesta barroca, etcétera, ¿no? O sea, es, como verán ustedes en la conferencia, pues una trayectoria investigadora que produce frutos también de gran interés y novedad. Tiene centenares de artículos y capítulos de libros publicados como resultado de todos esos años de investigación, y tiene también numerosos libros. Yo de toda esa lista, pues permíteme, Carmen, que me quede con 2, que yo creo que han sido quizá los que han tenido como más impacto en el público general y que son desde luego muy recomendables, como todos, pero quizá para el gran público lo sean especialmente. Uno es el titulado Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640, que fue precisamente por el que recibió el Premio Nacional de Historia en el año 2014. Y otro un poco posterior, titulado Un banquero del siglo de oro, Octavio Centurión. Bueno, ya les digo que el currículum en sí es muy extenso, pero que lo que sobre todo es el reflejo de una sabiduría, de un prestigio, de un trabajo bien hecho de muchos años, y como verán ustedes, que los que no la conozcan, pues además tiene una capacidad divulgativa estupenda. Y nada más, solamente me resta dejarles con ella y agradecerles también a la Real Academia, a su Junta de Gobierno, a Carmen muy especialmente, aunque bueno, creo que al final me encantaría también tener unas pequeñas palabras, pero ya lo adelanto por este estupendo ciclo, y también a todos ustedes por seguirnos en esta conferencia a través de Zoom, a través de YouTube, y como les digo siempre, pues es de lo que más nos anima pues a seguir también colaborando con esta imprescindible institución cada vez más, que es la Real Academia de la Historia. Así que nada más, Carmen, muchas gracias y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Álvaro. Estoy, bueno, abrumada con esta presentación, que sobre todo te doy las gracias no solo por ti, sino por la institución que tienes detrás, que es tan sensible a las necesidades que efectivamente tiene la academia en todos sus aspectos, y especialmente a la hora de organizar ciclos de conferencias divulgativos como este. Así que muchísimas gracias. Estoy encantada de cerrar esta segunda edición de nuestro ciclo, y en esta ocasión decidí que estaría bien hablar de un concepto que se viene manejando desde hace muchísimo tiempo, que es el de la decadencia de la monarquía hispánica, vinculada sobre todo con los procesos políticos del siglo XVII. Decadencia significa literalmente desmoronamiento, pérdida de fuerza, de intensidad o de cualidades estimables. Situados en la más pura tradición clásica, los antiguos romanos usaban la palabra para describir la pérdida de una antigua norma, de una pauta de excelencia literaria, de manera que desde muy pronto se convirtió en un término más denigratorio que analítico. No he subido la presentación, pero voy a hacerlo ahora mismo. Espero que se pueda ver. Lo pongo en presentación completa. Sí, se ve perfecto, Carmen. Perfecto, vamos a ver, ya está. Perfecto. Bien, pues decía que en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Covarrubias, editado a principios del siglo XVII, en 1611 en concreto, el término decadencia no está contenido.
Sí está en el diccionario de autoridades tras definir la voz con 3 sinónimos: declinación, descaecimiento y menoscabo, para añadir después principio de la ruina de algún imperio, monarquía u otra cosa semejante. La posición de ambos diccionarios ante el término es muy interesante, porque en el de Covarrubias, que como he dicho se edita a principios del siglo XVII, no se considera una prioridad introducir el término y por eso no aparece. Sin embargo, en el diccionario de autoridades, que está editado entre 1726 y 1739, sí aparece ya. En su primera definición funcional está asimilado a la idea de caída de imperios y monarquías, una idea por lo demás orgánica, arraigada en el concepto de nacimiento, desarrollo y muerte biológica que se aplicaba en la época moderna a las explicaciones históricas de la evolución de los estados. Era una interpretación basada en la idea de que todos los imperios y sociedades llegaban a un punto culminante de no retorno, después del cual eran inevitablemente reemplazados por otra cosa. Otra constante que hemos de tener en cuenta a la hora de analizar el concepto de decadencia y su uso desde un punto de vista histórico es que casi todas las culturas del pasado o del presente han creído que los hombres y mujeres de su tiempo no estaban a la altura de sus padres o de sus ancestros. Si nos remontamos a la antigua literatura griega, en la Ilíada, por ejemplo, encontramos una alusión a Áyax, el héroe más grande de los griegos después de Aquiles, que le describe en el transcurso de la guerra de Troya lanzando con una sola mano una enorme piedra que casi mata a Héctor. El comentario del poeta, tras describir el hecho, es, leo, que el joven más fornido de nuestra generación no habría podido alzar la piedra ni con ambas manos. Hesíodo, 200 años después, en el siglo VII a.C., veía el cosmos regido por un proceso de decadencia generacional que había pasado por la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la de hierro. Y entendía que esta última, la edad de hierro, era la suya y que estaba caracterizada por un tiempo de trabajos, de inquietudes, también de miserias, y decía él, un tiempo sin piedad ni justicia. Los mismos ciclos se reconocen en las escrituras védicas e hinduistas y de nuevo por ellas se afirma que vivimos en la actualidad en el Kali Yuga, literalmente y de nuevo la edad de hierro, un lapso de tiempo de más de 100.000 años que abarcaría toda la historia de la humanidad conocida y que sería una época que se reconoce como la última y peor de las humanas, cuando los violentos, los taimados, los imprudentes y los temerarios gobiernan el mundo. No quiero seguir alargando esta relación que contextualiza de modo casi universal la existencia de la idea de decadencia vinculada con la evolución de los sistemas políticos y sociales, pero encontramos mitos similares en la China confuciana, entre los aztecas, los japoneses, los indígenas o los pueblos de la América del Norte. Es por tanto una percepción y un temor común a todas las culturas. Y he querido poner el foco en esta cuestión porque con mucha frecuencia se insiste en la particular introspección colectiva hispana y en nuestra especial inclinación por los revisionismos y por los regeneracionismos. Empiezo ya a analizar la realidad política de la monarquía española en el siglo XVII y comenzaré diciendo que a pesar de las revisiones historiográficas rehabilitadoras que se han hecho en los últimos tiempos y de las que voy a intentar hablar esta tarde, sigue pesando mucho en el imaginario colectivo una tradición intelectual que vincula la decadencia, la llamada declinación de la monarquía con ese concreto periodo, con el siglo XVII. Voy a tratar de analizar el origen de esta tradición historiográfica, su evolución, su contestación y las razones de su supervivencia, las posibles razones de su supervivencia. Durante la primera mitad del siglo XX y influidos de una forma muy importante por la historiografía academicista francesa del siglo XIX, en particular por la obra del diplomático Duberin, de la que Cánovas del Castillo fue estrecho deudor, los calificativos aplicados a la centuria del 600, por lo que a la evolución política de la monarquía española se refiere, ofrecían a priori una implícita valoración global negativa del periodo. Esos postulados
se originaron en su mayor parte en los discursos de los arbitristas y proyectistas que vivieron en el siglo XVII y cuyos escritos alcanzaron amplio predicamento posterior, hasta el punto de que, como señaló John Eliot en un trabajo publicado en 1983 sobre la crisis del siglo XVII, esos escritos, leo literalmente, inspiraron tradicionalmente el enfoque de los libros de texto de la historia europea. Los arbitristas, llamados por algunos estudiosos reformistas o también proyectistas, utilizaron sus escritos, a veces redactados en forma de memorial y otras veces en forma de discurso, como un arma contundente que pretendía influir de forma directa en la orientación política de la monarquía. Capaces de moverse en los más variados círculos administrativos y muchas veces perteneciendo a ellos, los arbitristas, casi siempre con conocimiento de causa, criticaban situaciones que conocían. Por eso eran capaces de transmitir de forma muy vívida los problemas sociales, económicos o políticos a los que aludían. Tenían una técnica expositiva dinámica y efectiva. Eran capaces de elaborar críticas muy concretas que señalaban a los responsables y los localizaban entre los poderes vigentes, y lo hacían con pocos filtros, hasta conseguir llegar a los oídos de las más altas instancias del poder. Sin embargo, la crítica no era su único objetivo. La intención principal era proponer soluciones concretas en las que ellos eran partícipes, ofreciendo sus servicios para remediar eficazmente lo que denunciaban. Servicios que de un modo u otro pretendían que fueran remunerados, de forma que en muchos casos los memoriales eran un ejercicio claro de autopromoción. Convenía pintar muy mal la situación presente si lo que se perseguía era vender un remedio que se describía como ineludible. Para que nos hagamos una idea del tono utilizado en aquellos escritos, quiero leer el preámbulo de uno de estos memoriales. En concreto, el memorial titulado En razón de la despoblación y pobreza de España y su remedio, escrito en 1650 por Francisco Martínez de Mata, un conocido arbitrista de mediados del siglo XVII que influyó de una forma muy grande en la visión que sobre el siglo XVII tuvieron en algunos ilustrados del XVIII y en concreto Campomanes, que es el que he puesto en la presentación. Así enjuiciaba Martínez de Mata la situación económica por la que atravesaban en aquellas fechas, a mitad del siglo XVII, los reinos peninsulares. Decía: Vuestra Majestad ha tratado muchas veces de remediar el daño de la despoblación y de la pobreza de estos reinos, la cual se va sintiendo cada día más. Y aunque se han intentado algunos medios, no se ha visto fruto ni se verá mientras no se supiere con fundamento de dónde procede el daño general y particular para aplicarle el remedio. Juicios como este, que generalizaban una situación a partir de una percepción subjetiva y limitada, al ser leídos por generaciones posteriores, desde los ilustrados y en adelante, impregnaron de una negatividad prácticamente universal la idea que tenemos hoy sobre la economía española del periodo. Fueron sus testimonios, entendidos como fuentes prioritarias e interpretados de manera literal, los que contribuyeron muchas veces a definir el siglo XVII hispano como el de la decadencia. Circunstancia que se reflejó muy pronto en la denominación dinástica de los tres monarcas del periodo del que estamos hablando, y a los que se les llamó los últimos Austrias. Y este últimos no indicaba una simple posición cronológica en una serie, era más bien una circunstancia residual. También se les ha llamado todavía con más frecuencia los Austrias menores, término que lamentablemente se sigue usando en las aulas incluso universitarias. Pero lo que acuñó definitivamente el término historiográfico fue la obra de Cánovas del Castillo, publicada en 1854 y titulada Historia de la decadencia de España. En ella, a partir de un acopio significativo de documentos propio del método historicista, se señalaban como principales causas del declive la política dinástica de la Casa de Austria, el establecimiento y pervivencia de la Inquisición y la supresión de las supuestas libertades medievales. Juicios deducidos todos a partir de una presencia masiva de testimonios emanados de cuantos se hallaban o se habían hallado en la oposición política de los que ejercieron el poder durante el siglo XVII.
frente a la ausencia notable de argumentos y de fuentes producidas por los protagonistas de los respectivos gobiernos de la época. En la obra de Cánovas se podían leer respecto al reinado de Felipe III cosas como esta. Fue época aquella gloriosa y grande para las bellas letras, pero no ha de atribuirse por ello honor alguno al monarca ni a sus ministros. Era que todas las fuerzas intelectuales de la nación se habían refugiado en la literatura, cerrado el camino de la filosofía, de la historia, de las ciencias físicas y matemáticas. Aún allí no habían llevado sus armas la Inquisición y el escolasticismo, pero no andaban muy lejos. Respecto al reinado de Felipe IV, el balance era muy parecido, quizá peor. Tales fueron los hechos de Felipe IV, a quien llamó el Grande, la lisonja vil del conde duque de Olivares, y que no fue grande sino a manera de que lo son los agujeros de la tierra, que mientras más se arranca de ellos, mayores son. Cuéntense hasta 40 batallas perdidas por él, y sin duda fueron tantas o más las que consumieron nuestra sangre sin gloria ni ventaja. Las pérdidas de territorio fueron inmensas, añadiéndose algunas en los últimos años a las que ya hubo en tiempos del conde duque. El ejército lo dejó reducido en toda la península a 20.000 soldados, y eso sin instrucción ni pundonor, cuadrillas de holgazanes y forajidos, más bien que no escuadrones y tercios. El nombre de la infantería española no se conservaba más que para designar con él, tan noble y respetado antes, a la vil turba que en los patios de los teatros se ejercitaba en silbar o aplaudir comedias. Y no me resisto a recoger una de las vertidas sobre la persona del rey Carlos II y su reinado, que a pesar de corta es muy contundente. Rey, el más a propósito que pudiera hallarse para completar y sellar la ruina de España, digno en verdad de esta monarquía agonizante. De poco sirvió que las posiciones historiográficas de Cánovas evolucionaran en años posteriores hacia postulados mucho menos radicales, coincidiendo con el periodo de su mayor dedicación política. Su primitiva formulación arraigó con extraordinario éxito y fortuna en el tiempo. Interiorizado el concepto de decadencia para calificar de principio a fin el siglo XVII español, durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, por lo general, los intelectuales que se asomaron a este periodo no trataron de definir, explicar, entender o medir con criterio, con método científico, la evolución de ese proceso histórico, sino de formular a partir de nuevos sistemas propuestos que se enfrentaban a los antiguos, soluciones que lograron una España regenerada desde un interés político absolutamente contemporáneo. No es esto una dolencia exclusiva de los políticos y de los pensadores españoles. Según ha señalado, entre otros, la profesora de la Universidad de Pensilvania, Claire Colebrook, en su libro titulado Nuevas historias literarias, la búsqueda en el pasado del momento en que se alcanzó la cima del poderío de un país para erigirlo como modelo de una posible o deseable restauración nacional, con fines políticos o apologéticos, no es un rasgo exclusivo de ninguna nación. Si hay uno que es el deseable, el extraordinario, tiene que haber otro que fue desastroso. Según ella, este tipo de argumentaciones historiográficas se dan en todos los países y afecta de una manera casi general a todas las realizaciones historiográficas en uno u otro periodo. En el caso español, encontramos tradicionalistas como Menéndez Pelayo o Ramiro de Maeztu, que colocaron la decadencia española en el siglo XVIII y no en el XVII, mientras propugnaban volver los ojos al glorioso pasado hegemónico para encontrar soluciones en su presente. Casi al tiempo, los llamados innovadores propugnaron abrazar definitivamente los valores de la modernidad, a los que, según su interpretación, se les había dado la espalda nada menos que desde los inicios de la Reforma Protestante, es decir, desde el mismo siglo XVI. En este caso, la responsabilidad directa de la decadencia recaería en la acción política de una monarquía católica empeñada en implantar el absolutismo dinástico de raigambre castellana al resto de los territorios que la componían, en la que la primacía de los valores aristocráticos junto a la más férrea intolerancia religiosa impulsaría, mediante el recurso de todo tipo de métodos coercitivos, a un permanente estado de guerra.
En semejante contexto, las iniciativas para mejorar el desarrollo económico o científico encontrarían siempre barreras infranqueables impuestas desde los gobiernos, desde el Estado moderno, y alimentadas por lo que Ortega llamaba tibetanización, o lo que es lo mismo, la radical hermetización hacia todo lo exterior, que según ellos se produjo en torno a 1600. Así lo defendieron e interiorizaron en sus discursos, en sus libros, personalidades señeras tan importantes como Ortega y Gasset, Macías Picabea o Joaquín Costa, por ejemplo. Con este panorama político e intelectual de fondo, la guerra civil de por medio y todas sus consecuencias posteriores, lo cierto es que las posiciones historicistas descritas se aceptaron sin prácticamente discusión durante las primeras décadas del siglo XX y hasta los años 50, calificando sistemáticamente el periodo coincidente con el siglo XVII como el de la decadencia nacional. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, una parte de los estudios históricos especializados que se dedicaron a analizar el devenir de la monarquía española en el 600 comenzaron a experimentar una mutación en sus planteamientos. Los estudios sobre la coyuntura económica, afanados en esclarecer el controvertido tema de la crisis del siglo XVII, empezaron a integrar el caso español en su contexto, presentándolo como una variante local de un proceso que también afectó a otros territorios en diferentes modos y momentos a lo largo del siglo XVII. Los estudios de Hobsbawm, alrededor de 1954, en los que cuestionaba la idea de crisis general para el continente en el siglo XVII, le llevaron a formular el concepto de modelo mediterráneo, en el que incluía a Turquía, a Italia y a los territorios peninsulares. Para él, el ejemplo típico de las reflexiones sufridas en Europa en el contexto de la crisis de transición del feudalismo al capitalismo, descrita en sus rígidos y sistémicos postulados, era precisamente el ejemplo mediterráneo. No obstante, y a pesar del juicio totalizador, que no establecía diferencias entre los distintos territorios de la monarquía y que ni siquiera contemplaba la realidad política extrapeninsular que caracterizó el periodo moderno, al menos con esta formulación quedaba superada la concepción de excepcionalidad del caso español, porque estaba integrado dentro de uno más grande. Análisis económicos posteriores sobre la realidad de los plurales territorios que componían la monarquía de España, los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Portugal, hasta 1640 en la península y los de los Países Bajos, Italia, el norte de África, la América Virreinal, Filipinas. Esos estudios han puesto de manifiesto que aquella era una realidad suficientemente compleja como para no emitir juicios negativos globalizadores para todos los territorios de la monarquía. Incluso ateniéndonos al estricto ámbito peninsular, una aproximación a las variables geográficas y sectoriales de la economía de este periodo, sin juicios a priorísticos ni clasificaciones rígidas, ha abordado los procesos que se experimentaron en aquellas economías desde la perspectiva de la transformación, del ajuste e incluso de la especialización, y no simplemente desde el de la recesión. Esta nueva orientación ha modificado en parte el concepto sobre la decadencia económica del siglo XVII y ello ha servido para destacar la importancia de esta centuria a la hora de desentrañar las bases del crecimiento experimentado en periodos posteriores. Pero volviendo al plano político, que es la parte del león de esta charla, y empezando por el reinado de Felipe III, uno de los primeros historiadores que comenzaron a distanciarse de los postulados que caracterizaban el periodo como ominoso y desgraciado en su conjunto fue Patrick Williams. De modo que sus tempranos trabajos, pergeñados a fines de los años 60 y publicados a lo largo de las 2 décadas siguientes, causaron un notable impacto en la comunidad académica. A partir de la consulta de la documentación que había salido directamente de la mano del rey, de su valido y de los consejos y juntas, formuló una interpretación que se apartaba de las tesis tradicionales. Defendía que hubo debates políticos de envergadura durante esos años y que Lerma y sus hechuras, lejos de ser simples logreros de un rey indolente, tenían un programa político no formulado de modo explícito, pero que, sin embargo, pretendieron llevar a cabo. Williams señalaba también
que Felipe III no había sido desde el principio al fin de su reinado un rey pelele en manos de su favorito. Algo que ya apuntó también tímidamente Francisco Tomás y Valiente en su primera edición de Los Válidos de 1963. Como pueden imaginar, no es mi intención hacer una descripción historiográfica de todas las obras que han contribuido a mejorar la imagen del reinado de Felipe III. Solo diré que en las 2 últimas décadas, y teniendo como base aquellos trabajos pioneros, han aparecido monografías que analizan este periodo en su globalidad, valoran la labor ejercida por los cuadros diplomáticos de la época y se centran en algunos de los acontecimientos y protagonistas más destacados a partir de nuevas formulaciones interpretativas. Por ejemplo, con respecto a la política exterior durante el valimiento de Lerma, se ha puesto en valor el proceso de pacificación de la monarquía, que incluyó la paz con Inglaterra en 1604 y que culminó con la firma de la tregua de los 12 años en 1609 con los Países Bajos del Norte. Recordemos que, como dijo el profesor Gil la semana pasada, solo hubo 6 años de paz en el reinado de Felipe II y las consecuencias económicas de esa circunstancia marcaron desde el inicio el reinado de su hijo. Según las nuevas lecturas de esos años, el valido del rey, el duque de Lerma, aplicó un modelo de quietud, o lo que es lo mismo, una política de estabilidad continental que quedó representada también en el concierto de los dobles matrimonios con Francia, cuyo propósito era facilitar el desempeño de la hacienda real y su recuperación, prestando mayor atención a los problemas de la seguridad meridional de la monarquía. Con respecto a la evolución de la monarquía española en el periodo 1621-1665, ya hemos visto cuál era la valoración global que arrojaba Cánovas en su juicio sobre el reinado de Felipe IV. Como consecuencia de esa negativa lectura, se dedicó muy poca atención historiográfica, salvo excepciones, salvo alguna excepción, durante la primera mitad del siglo XX, a un periodo que resultaba escasamente atractivo por llevar grabado a fuego el marchamo de la decadencia. Hubo que esperar a la segunda mitad de la centuria para que algunas excelentes monografías rompieran las inercias interpretativas sobre este reinado y que abordaran el problema de la pérdida de la hegemonía desde perspectivas que se alejaran de un catastrofismo generalizador. Esas obras abrieron las vías por las que correrían en años sucesivos los intereses de los historiadores, dispuestos a valorar la efectividad de los distintos procedimientos de naturaleza hacendística, política, administrativa, militar o diplomática puestos en práctica por Felipe IV y por Olivares para la supervivencia del complejo entramado político-territorial que fue la monarquía católica. Una de las columnas de la renovación temprana de los estudios sobre la monarquía española en el siglo XVII lo constituyó el libro de José María Jover, publicado en 1949 y titulado 1635, Historia de una polémica y semblanza de una generación. Esta obra ponía en evidencia los innumerables intereses de diversos grupos sociales que desde dentro de la monarquía respaldaron la política de beligerancia que propugnaban Felipe IV y el conde duque de Olivares, frente a las opiniones que anteriormente habían cargado el acento sobre el rechazo del conflicto europeo por parte de Castilla. Pero sobre todo destacaba la centralidad del conflicto con Francia en el contexto de esa guerra contra todos que mantenía la monarquía hispánica. Y también la aspiración de ambos contendientes, es decir, también de Francia, a la hegemonía universal. Una guerra no declarada a principios del siglo XVII y en la que se libraron batallas ideológicas con el catolicismo como elemento de confrontación y que después se convierte en un conflicto que queda abiertamente explícito desde 1635 y que permanecerá activo después de 1648. Los 11 años durante los cuales Francia y España prosiguieron las hostilidades tras la finalización de la Guerra de los 30 años y hasta la firma de la Paz de los Pirineos en 1659 eran, para la historiografía decimonónica tradicional, la demostración última de la debacle de la monarquía católica.
Sin embargo, a partir de la conmemoración del tricentenario de la paz de los Pirineos en 1959, la renovadora ampliación de las investigaciones sobre la materia plantearon un balance más equilibrado de lo que había acontecido en esa última parte del reinado de Felipe IV, y en particular de las razones que alimentaron el mantenimiento del conflicto con Francia, saldado finalmente con unas pérdidas territoriales menores de las que podrían haber sido unos años atrás. El artículo de Domínguez Ortiz, publicado en la revista Hispania, también en 1959, sobre la paz de los Pirineos, no pretendía analizar el proceso diplomático que desembocó en la paz, sino profundizar en el agotamiento de recursos que obligó a los contendientes a cerrar el conflicto. Huía, pues, de todo catastrofismo unilateral. El artículo pasaba revista al complejo entramado internacional europeo de la época y describía una lucha colosal por sostener un conflicto superior a las posibilidades de ambos contendientes. La paz de los Pirineos, afirma este autor, fue una paz honorable, que en el pensamiento de Felipe IV y de sus ministros debía cerrar con las menores pérdidas posibles un larguísimo periodo bélico. Desmontados, por tanto, los mitos fatalistas sostenidos por la tradición, habría esperar entonces la verdadera relación de las consecuencias negativas del Tratado Pirenaico, que para Domínguez Ortiz eran básicamente dos: las cláusulas comerciales que hicieron permeables a los franceses, al comercio español, las operaciones y las transacciones francesas con todos sus agentes comerciales, y el haber llegado, según él, demasiado tarde a la paz. La investigación pionera que por las mismas fechas, un poquito después, emprendió John Eliot sobre la crisis de 1640 en Cataluña, publicada por primera vez en inglés en 1963, trató de explicar aquella grave convulsión política no tanto a través del concepto tópico de la decadencia española, sino introduciendo la cuestión en el debate historiográfico general sobre el surgimiento del Estado moderno en Europa. Su investigación vino derivada del interés del autor por la carrera del válido y principal ministro de Felipe IV, el conde duque de Olivares, y puso en cuestión la teoría fundamentada en la historiografía nacionalista catalana, cuyo argumento básico consistía en que Olivares pretendía provocar una revolución en Cataluña. Estoy leyendo literalmente a Balaguer: pretendía provocar una revolución en Cataluña para tener el derecho a caer sobre ella y a acabar de una vez con sus libertades. Balaguer en su Historia de Cataluña. La pregunta que se hacía el profesor Eliot y que reproduce en el prefacio de su trabajo hoy nos parece sencilla, pero nadie se la había hecho antes. ¿Por qué iba el principal ministro del rey de España a intentar provocar una revolución en una provincia fronteriza en el mismo momento en que alcanzaba su punto álgido la guerra con Francia en el contexto de la Guerra de los 30 años? Pues para buscar su respuesta, John Eliot contextualizó el conflicto catalán dentro de las revoluciones acaecidas en Europa a mediados del siglo XVII, mostrándolo como un ejemplo más de los enfrentamientos entre las aspiraciones centralizadoras de los monarcas con tendencias absolutistas y los derechos y libertades tradicionales de sus súbditos. Planteado así, el conflicto catalán perdía su exclusivismo y sería uno más dentro de una tendencia que se extendió por toda Europa durante el siglo XVII y que afectó también a la monarquía española en otros flancos, como por ejemplo el de Portugal o el de Nápoles. La revisión de la acción política global de Olivares también llegó unos años después de la mano de John Eliot, con varios trabajos iniciados en los años 60 y culminados en su magna obra conocida, El conde duque de Olivares, el político en una época de decadencia, publicado en 1986. De ese trabajo emergió la figura de un conde duque laborioso, estadista y modernizador, deseoso de restaurar Castilla y la monarquía, pero al tiempo acreedor de defectos, de fallos, de fracasos en sus distintas iniciativas y enfrentado a problemas de toda índole a los que, con mayor o menor fortuna, intentó hacer frente con sentido de la responsabilidad desde su ministerio y hasta su caída y exilio en Toro. También marcó caminos historiográficos alternativos frente a los tópicos sobre la decadencia y el fin de la hegemonía hispana, el análisis de una de las decisiones más controvertidas de la monarquía en estos años, que fue el mantenimiento de la presencia en Flandes.
La obra de Alcalá Zamora, España, Flandes y el Mar del Norte, cuya primitiva versión data de 1968, aunque finalmente vio la luz de forma definitiva en 1975, pretendía explicar las razones de que el último intento hegemónico español se produjeran en el espacio integrado por Flandes y el Mar del Norte, y demostraba la coherencia política de aquella decisión. El rechazo, aparte de los tópicos más manidos respecto al reinado de Felipe IV, que desde esta obra se intentan rebatir, quedaron claramente expresados en un párrafo de su introducción que no me resisto a leerles. Y ya que acabamos de pasar por el terreno de los tópicos, decía Alcalá Zamora, deseo expresar aquí mi completa disconformidad con algunos de ellos. En primer lugar, es improcedente hablar de la absoluta falta de visión marítima de Castilla. En segundo término, resulta inadmisible e infantil la pintura de una España cadavérica, descuidada por un monarca verbenero y destruida por un ministro ambicioso asiduamente madrugado por su astuto rival Richelieu. En tercer lugar, rechazo ese presunto, tradicional y casi metafísico programa de gobierno con el que se afirma que la quijotesca España de los Austrias quiso imponer un orden medieval, católico, oneroso, muy ajeno desde luego a las preocupaciones materiales de la Europa moderna. Y tampoco estoy de acuerdo con la supuesta insensatez de la política exterior española comúnmente atribuida a Olivares, asunto que no se puede despachar con la ligereza con que se hace normalmente. Frente a la idea estereotipada sobre el empecinamiento de Felipe IV y de Olivares en defender solo por principios dinásticos y religiosos una posición imposible en los territorios de Flandes, interpretación que hunde su raíz en las tesis de los innovadores de finales del XIX, que he citado al principio, y de comienzos del XX, y que se ha mantenido hasta hoy en los argumentos de prestigiosos historiadores de la política y de la economía, Alcalá Zamora argumentaba que la economía de la península ibérica, junto con la seguridad del Imperio español y de ultramar, exigían de aquella presencia. Este autor exploró en los procedimientos que puso en marcha la monarquía para defender su posición y cómo uno de los principales obstáculos fue la organización económica articulada por las provincias unidas, que sin embargo sufrió importantes daños, como Jonathan Israel ha podido demostrar a lo largo de los años. En los últimos tiempos, siguiendo esta línea, muchas investigaciones han insistido en el esfuerzo inversor y en la solidez teórica y práctica de los proyectos de la Armada hispana en el siglo XVII. Y también le ha llegado el turno del análisis historiográfico sosegado al reinado de Carlos II. Lo apuntó Henry Kamen en la década de los 80 del siglo pasado al elaborar libros como La Guerra de Sucesión y su Carlos II, y en fechas más recientes lo ha hecho de una forma más sistemática Christopher Storrs. Frente a la idea de que en la época de Luis XIV España colapsó como potencia imperial, militar y naval, y solo mantuvo su imperio porque los estados que hasta entonces se oponían a la hegemonía española acudieron en su ayuda, Christopher Storrs ha demostrado que estas visiones han subestimado los esfuerzos de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos de Carlos II y de sus ministros, para preparar soldados que lucharan en los diferentes frentes, sobre todo en Flandes, en Lombardía y en Cataluña, para asegurar la continuidad de la presencia naval de España, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Aunque estos compromisos fueron costosos, añadiendo una considerable presión fiscal a los súbditos de Carlos II y a las tensiones políticas y administrativas de la monarquía durante ese periodo, durante la segunda mitad del siglo XVII, durante esos años, España continuó manejando el oneroso imperio con eficacia. Lo hizo con una continuada contribución de Castilla y lo hizo además asumiendo reformas de carácter económico, monetarias y de deuda pública sin precedentes. Acometió un cierto grado de centralización administrativa e impulsó una creciente aportación de los territorios españoles no castellanos a los gastos de defensa. Lo hizo de una forma muy evidente Nápoles. También dando un giro a sus relaciones internacionales, cómo no. Así lo ha demostrado Manuel Herrero en su monografía titulada El acercamiento hispano-neerlandés, publicada en el año 2000. Según él, una vez firmada la paz de Münster, la complementariedad de intereses estratégicos que existió entre ambos firmantes, entre las provincias unidas y España,
católicos, protestantes, fue extraordinaria, tanto frente al expansionismo militar francés como contra la creciente agresividad mercantil y colonial británica. Una interpretación bastante lejos de aquella en la que el catolicismo a ultranza no permitía llegar a acuerdos, utilizar todo tipo de agentes, fueran de donde vinieran, como sabemos que ocurrió en la época de Carlos II y con independencia de cuál fuera su adscripción religiosa, su confesión religiosa. En definitiva, el compromiso con la retención del imperio fue una realidad de éxito que dio como resultado la supervivencia del imperio europeo y de ultramar durante el reinado del último Habsburgo español. Una posición interpretativa similar a la de Anthony Paget cuando señalaba en su libro Spanish Imperialism and the Political Imagination que solo el triunfo de las guerras de independencia americanas pusieron punto final irreversible a ese imperio. En definitiva, hemos podido comprobar cómo todos estos planteamientos pioneros han conseguido poco a poco promover nuevos modelos interpretativos sobre la evolución política de la monarquía española en el siglo XVII, hasta llegar a cuestionar la mayoría de los que durante la primera mitad del siglo XX se habían convertido en casi indiscutibles. Progresivamente, la producción historiográfica ha dejado de girar alrededor del análisis de las causas de la decadencia nacional y ha pasado a ser el eje central de los debates historiográficos más vanguardistas la reflexión sobre la naturaleza del poder ejercido en aquella época, su pluralidad, su desempeño y las causas de su duración. Quizá uno de los aspectos centrales del debate sea precisamente, distanciándose de las visiones apocalípticas sobre la situación vivida en determinados momentos, el de entender esa pérdida de la hegemonía no como un hecho absoluto, sino como una certeza relativa. Hemos aprendido que desde el reinado de Felipe II y hasta mediados del siglo XVII, la monarquía hispánica, la monarquía católica, como era denominada por aliados y adversarios, contó con la fuerza militar y diplomática suficiente para exigir el reconocimiento de la hegemonía por parte del resto de las formaciones sociopolíticas que entraron en conflicto con ella. Hegemonía que se manifestó no solo en una serie de tratados internacionales, que como resultado de los enfrentamientos armados reconocieron la supremacía hispánica. Nos hablaba el profesor Gil la semana pasada de Cateau Cambrésis y su significación. Pero también significó la imitación de costumbres, las manifestaciones culturales de variado signo extendidas por toda Europa. Hemos aprendido también que criterios como los de reputación, protección a ultranza del patrimonio recibido o defensa de la verdadera fe, cada uno la suya, no fueron principios exclusivos de la monarquía española, sino que formaron parte de un ideario compartido por la mayoría de las organizaciones políticas de la época. En ese sentido, la monarquía española no fue una excepción arcaizante, sino el modelo más perfeccionado y en apariencia más poderoso del momento. Pero cuando en los tratados internacionales se invirtieron los términos como consecuencia de los resultados adversos de la guerra, la hegemonía finalizó y eso es lo que inequívocamente significaron las paces de Westfalia en 1648 con el reconocimiento de la independencia de los Países Bajos del Norte. A partir de entonces, los estadistas que participaron en esos acuerdos tuvieron que dar deliberadamente la espalda a la política desarrollada a lo largo de los 100 años anteriores. La preparación intelectual que para tal avance habría proporcionado el desarrollo de las doctrinas de derecho internacional tuvo mucha importancia. Varios de los protagonistas de las negociaciones habían leído, habían interiorizado el de Iure Belli Ac Pacis de Hugo Grocio. Y así, desde 1648, los tratados internacionales ya no serían más la confirmación de una esquiva unidad de la cristiandad, pasarían a ser una parte del derecho internacional. En el caso de la Paz de los Pirineos, firmada en 1659, y que coloca la frontera con Francia definitivamente en aquella cordillera, se trataba de reconocer la realidad de que la prolongación de la guerra no iba a arrojar ninguna ganancia objetiva a los contendientes. Lo dijo Domínguez Ortiz, lo seguimos diciendo ahora. Un breve repaso a algunos de los acontecimientos más significativos de aquel conflicto así lo demuestra. En realidad, a partir de mediados de los años 40 del siglo XVII, el desenlace de la guerra entre Francia y la monarquía española
no dependía tanto de la contabilidad de las victorias alcanzadas o de las derrotas sufridas por unos y otros, como del peso abrumador de la guerra sobre las finanzas de ambas coronas, lo que impedía obtener una posición de ventaja definitiva. Pese a los esfuerzos que desde Francia se hicieron a mediados de la década de 1640, los franceses no lograron alcanzar una derrota trascendental. En Italia, un ejército francés no pudo tomar Génova, Finale ni Orbitello, y de esta forma no pudo cerrar las comunicaciones entre España e Italia, que era lo que perseguían con estos ataques. Tampoco tuvieron éxito los intentos llevados a cabo por los franceses para aprovecharse de las rebeliones antiespañolas que estallaron en Palermo y en Nápoles en 1647. Ese mismo año, 1647, Enghien abandonó el sitio de Lérida en Cataluña al tener que hacer frente sin éxito a los socorros enviados por las tropas de Felipe IV el año anterior. Algunas otras victorias, consideradas simbólicas por los franceses, por ejemplo, la toma de la base española en el Mar del Norte, Dunkerque, que cayó en poder de Enghien en 1646, y otras ganancias, como las de Ypres y Gravelinas, se perdieron en cuanto la monarquía española se aprovechó del estallido de las guerras civiles francesas de 1648 a 1653, conocidas con el nombre de las Frondas. Durante este periodo, la monarquía también recuperó Cataluña tras la caída de Barcelona en 1652, después de un bloqueo de 14 meses. En Italia, la fortaleza de Casale fue conquistada en 1652 y ya en 1650 fueron recuperadas las plazas de Porto Longone y Piombino, que se habían perdido en 1646 en la costa de Toscana, desde que se controlaba el tráfico naval, era por eso muy importante recuperarlo, de toda la zona. Sin embargo, fracasó la iniciativa española de intervenir directamente en las frondas, invadiendo Gascuña en apoyo de los adversarios de Mazarino en Burdeos. Y también fracasó un intento de recuperar Arras en 1654. El final de la fronda apenas mejoró las perspectivas de Francia en la guerra. De hecho, los españoles retomaron Rocroi en 1654, aquel Rocroi simbólico de 1643, que en la historiografía decimonónica y en la de los regeneracionistas era el principio del fin de todo. Sin embargo, las tropas hispanas obtuvieron victorias frente a los franceses en Pavía en 1655, en Valenciennes en 1656, lo que obligó a Francia a ofrecer finalmente unos términos de paz razonables para que Felipe IV pudiera aceptarlos. Y Felipe IV tardó en hacerlo, convencido de que quizá en esos momentos podía ganar la guerra. Paradójicamente, en Valenciennes las fuerzas españolas estaban mandadas, y esto nos habla mucho de qué tipo de sistema político es el que estamos analizando, estaban mandadas por don Juan José de Austria, por el hijo natural de Felipe IV, pero también por el rebelde frondista Enghien, el antiguo héroe de Rocroi, que temporalmente se había puesto del lado de Felipe IV. 16 años después de Rocroi, lejos de haber conseguido el hundimiento de la monarquía española, la guerra concluyó con la paz de los Pirineos, esta paz que he intentado analizar desde el punto de vista evolutivo. Una paz razonable, como la calificó en su momento, y lo he dicho al principio, Domínguez Ortiz, y cuyas consecuencias más trascendentales fueron de naturaleza dinástica, ya que medio siglo después este hecho posibilitó el acceso de los Borbones al trono español por el matrimonio entre Luis XIV y la hija de Felipe IV, María Teresa, que puso el broche de oro dinástico a la firma del tratado. El reconocimiento de la pérdida de la hegemonía en el Tratado de los Pirineos, claro que afectó al funcionamiento y a la gestión del Imperio Hispánico, que tuvo que readaptarse a la situación, pero no hubo una debacle. Aquella crisis permitió que la vida de la monarquía española se prolongara durante muchos años de forma estable, coincidiendo con la recuperación económica de la península ibérica y de la América virreinal entre el final del reinado de Carlos II de Austria y el de los primeros monarcas borbones. Y es precisamente la búsqueda de una explicación a la supervivencia del Imperio hispano durante ese largo periodo tras la pérdida de la hegemonía la que ha venido dinamizando una parte de la producción historiográfica de los últimos años. Por estos libros nuevos sabemos que la esencia operativa de la monarquía hispánica se inscribía en una dinámica imperial supranacional en la que las élites de los distintos territorios que la conformaban, con raíz en uno de ellos, pero con arraigo y con intereses en otros distintos de los de su origen,
traían importantes beneficios económicos, sociales y políticos. La monarquía en toda su extensión era una poderosa máquina de circulación y de reproducción de élites, y posiblemente esa fuera una de las claves de su supervivencia, más allá de la pérdida de la hegemonía. Otra causa, otra razón, puede ser su capacidad de negociación. La monarquía, sometida a las presiones de las potencias hegemónicas, fue pactando el reparto de su poder y de esa manera encontró aliados provisionales que le permitieran sostenerse hasta el siglo XIX. Un procedimiento que comenzó a ponerse en práctica precisamente en 1648 y que siguió vigente más tarde, a pesar del duro golpe que representó el Tratado de Utrecht en 1713, ya que Felipe V prosiguió afirmando sus derechos sobre los territorios europeos extrapeninsulares hasta nada más y nada menos que el Tratado de París de 1763. Y sin embargo, todo lo dicho hasta aquí, todas estas aportaciones historiográficas fraguadas en los últimos 70 años, no parecen terminar de imponerse en el imaginario colectivo cuando se trata de hablar de la monarquía española del siglo XVII. Los tópicos arraigados sobre el periodo siguen pesando como una auténtica losa y alimentan los foros de la historia divulgativa, que es la que llega con más facilidad a la mayor parte de los ciudadanos. Es posible que, como John Kenneth Galbraith apuntaba hace más de 2 décadas, vivamos en una época en la que el pesimismo es la norma y por eso se visibilizan más aquellos conceptos que acentúan los aspectos negativos de un proceso histórico dado que interpretaciones con una base más equilibrada. El año pasado, en la conferencia introductoria de este ciclo, llamaba la atención sobre las preocupaciones que debíamos tener los historiadores cuando construimos discursos históricos explicativos y también las preocupaciones que deben tener los receptores de esos discursos cuando los reciben. Una de las más importantes era no caer en la trampa del presentismo, que ofrecía 3 aristas igualmente peligrosas. La de exponer la evolución histórica como lineal, progresiva y causal, la de utilizar el pasado con el objetivo de glorificar o denigrar el presente, y finalmente la de adoptar la posición no de intérprete, sino de juez, exponiendo verdades de apariencia absoluta con independencia del tiempo y de las circunstancias en las que se desarrollaron. En este sentido, el devenir del siglo XVII hispano fue y todavía sigue siendo utilizado como precursor de males contemporáneos. Y ello, aunque sepamos que identificar de forma abusiva y mecánica situaciones o sujetos lejanos en el tiempo con otros actuales y establecer un juicio del pasado en términos del presente, prescindiendo del contexto original, es un anacronismo que no nos deberíamos permitir. Termino ya. Como decía también el año pasado, y quiero recordar en el final de esta intervención, solo el conocimiento de una historia elaborada con método científico, que además sea leída desde una conciencia crítica, puede defendernos las versiones ficticias, parciales o manipuladoras de los procesos históricos. Es nuestra responsabilidad transferirla a los ciudadanos de forma asequible y amena. Solo espero haberlo logrado esta tarde un poquito, a pesar de que entiendo que hablar de los discursos historiográficos pues tiene una parte dura que sin embargo da muchísimas satisfacciones a quien finalmente las entiende y las acepta. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias. No sé si me escucháis a mí mi audio. Yo sí. Perfecto. Te voy a pedir, Carmen, si puedes cerrar la presentación para que te podamos ver a ti. Eso es. Por aquí ya veo que te van felicitando en el chat. Simplemente enhorabuena. Excelente charla, excelente análisis. Así que muchas gracias. Y yo voy a empezar con alguna pregunta que tenemos ya. Dicen, ¿qué papel ha jugado el estereotipo de la excepcionalidad de la historia de España en acuñar ella decadencia hispánica? Pues ha jugado un papel muy grande, porque realmente este estereotipo se ha convertido en parte del discurso explicativo de nuestra historia
antiguo y reciente. Es que es una realidad, es que es un poco lo que he intentado explicar. Es un tópico que no está basado en análisis razonados y científicamente contrastados, pero es un tópico aceptado y además utilizado cada vez que es necesario. Lo he intentado de alguna manera reflejar en esas dos últimas diapositivas, es decir, es algo que ocurre de forma muy rápida, que enseguida es fácil, es un recurso fácil a la hora de visibilizar pues, ciertos males presentes, ¿no? Y de enlazarlos con un pasado sin explicar realmente por qué están enlazados. Simplemente se trata de encontrar un precedente donde no se justifica la conexión que puede haber con la época contemporánea, no hay justificación, es simplemente una hilazón de hechos sin más, porque interesan para un discurso sesgado. Sería mi contestación. Quizá un poco directa, pero es lo que creo. Perfecto, Carmen, gracias. Dice, ha hablado de la guerra ideológica con Francia en el siglo XVII y ha mencionado al catolicismo como telón de fondo. ¿A qué se refiere? A que ambas monarquías están luchando por ser las más católicas, ¿de acuerdo? Aunque el rey Luis XIV es el cristianísimo, ¿vale? Cuando ya pasan de la época de Luis XIII a Luis XIV, consigue tener la denominación de cristianísimo por parte del papado. Y se trata de tener algo que contrarreste esa imagen de la monarquía católica por excelencia, que es la monarquía española, ¿de acuerdo? Así que claro que hubo confrontaciones. El problema, digamos, interno que tiene Francia en los primeros tiempos, en tiempos de Luis XIII, y después, en una segunda fase, en tiempos de Luis XIV, son los hugonotes. Es decir, hay una minoría calvinista importante con derechos políticos reconocidos desde finales del siglo XVI, con la que Luis XIV sabe lidiar hasta 1674-75, y que una vez en una posición de fuerza, pues decide, digamos, actuar como un rey absoluto, expulsando a los hugonotes de territorio francés. Es decir, hay un periodo, y es una demostración de la catolicidad del monarca, entre otras muchas cosas. Claro, no está solo detrás de la expulsión de los hugonotes esa cuestión, pero sí que el catolicismo es quien lo es más. A eso me estaba refiriendo. Es decir, el catolicismo es central en esa lucha ideológica. Siguen las preguntas. Dice, es muy interesante su reflexión sobre el papel de la creación de élites como factor de estabilidad del imperio. ¿Podría ampliar un poco esta explicación? Bueno, pues podría ampliarla, pero llevamos 3 proyectos de investigación intentando explicar esto, que son, van a ser 7 años, llevamos ya con esa idea, intentando desarrollarla, ¿no? Pero ciertamente se trata de eso, de ver cómo realmente estamos hablando de un entramado político suprarregnícola, que es la monarquía hispánica, que necesita estas élites para articular su propio poder. Es decir, a lo mejor cuando he estado hablando en la charla, parece que es una especie de parasitismo de estas élites, pero no, es una relación absolutamente simbiótica entre la monarquía y las élites. Se necesita, se dan sustento, articulan esos territorios, dan flexibilidad, porque esas élites saben adaptarse a cada una de las realidades regionales de la monarquía, saben contactar con las realidades regionales, aunque procedan de otros lugares, conectan con ellas a través de intereses culturales, intereses económicos, intereses matrimoniales. Realmente el análisis del funcionamiento de esas élites yo creo que es una clave fundamental para entender, y no solo yo, es decir, hay muchísimos trabajos, Manuel Herrero, Bartolomé Llún, que han trabajado sobre esto y que han abundado sobre esta cuestión, ¿de acuerdo? Que sin embargo tiene mucho que investigar. Lo interesante es que una vez visto la beta, el filón, hay que analizar de una forma sistemática todos esos procesos y también hacerlo en su contexto temporal, porque no es lo mismo lo que ocurre en el siglo XVI que lo que ocurre en el XVII, que lo que incluso podemos encontrar en el XVIII, sobre todo en su primera mitad, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Carmen. Pues seguimos con las preguntas, que hay unas cuantas. Gerardo Jover, pregunta, dice, más allá de la instrumentalización y la manipulación de la historia actualmente, ¿cómo justifica la leyenda negra que ya existía en la época, en pleno siglo XVII? Bueno, leyenda negra, volvemos siempre a explicar conceptos historiográficos. Leyenda negra es un concepto contemporáneo, es algo que se fragua ya en finales del 19, principios del 20, lo hace Julián Juderías muy claramente. Es un concepto que tiene desde un punto de vista historiográfico mucha fortuna. Lo que encontramos en el siglo XVII y lo que encontramos en el siglo XVI es el discurso de los que confrontan con la monarquía para intentar desacreditarla. Es propaganda política. Es propaganda política que tiene su contestación. También hubo propaganda política por parte de la monarquía española, por supuesto que la hubo. Menos eficaz seguramente en cuestiones de divulgación, pero no siempre. Es decir, no podemos decir qué ineficaces fueron los procesos de propaganda política de la monarquía española siempre. No, no es cierto. Hubo verdaderos esfuerzos muy interesantes, sobre todo en tiempos del conde duque de Olivares, con intelectuales a sueldo, trabajando para menoscabar el prestigio o el supuesto prestigio de determinados contendientes con los que se estaba en guerra. Pero claro, la monarquía española, y esto lo he dicho, está en una situación en la que en un momento determinado es la guerra de todos contra la monarquía. Es que esa es la situación y por tanto son muchas voces en muchos procesos y haciendo propaganda política contraria a la monarquía. Entonces, lo que realmente nos encontramos en el 17 no es, creo yo, no lo es, y también podría citar a muchos otros historiadores, no solo yo, no es propaganda política, no es leyenda negra, es propaganda política. Es eso, es una propaganda política. Lo peor del asunto, digamos, la pervivencia del concepto de leyenda negra y por qué la leyenda negra después tiene ese predicamento, es que esos argumentos fueran acogidos, creídos y aceptados en el siglo XIX, en las contiendas políticas españolas del siglo XIX, creídas a pies juntillas y asignadas a una parte de los contendientes políticos del siglo XIX. Esa realmente es quizá la clave de la pervivencia de la leyenda negra, que está interiorizada. En un momento determinado, los grupos políticos, la clase política del 19, de principios del 20, la interioriza. ¿De acuerdo? Y a eso ya sí que es claramente leyenda negra, así que se puede entender, pero es la interiorización de ella. Pero lo del 17 o del 16 es propaganda política, ¿vale? Desde lo que queramos ver, desde los textos que aparecen en Inglaterra, los que aparecen en los Países Bajos, absolutamente todos. Desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Carmen. Laura nos pregunta, dice, ¿qué piensas de la monarquía española actual? ¿Cree que empieza su decadencia? ¿Cuáles serían dichas causas? Ya estamos con el intentar transponer cosas que no tienen nada que ver. Vamos a ver. La monarquía española actual es la monarquía española democrática, parlamentaria, que desde el punto de vista institucional ha traído el periodo de más tranquilidad política, de mayores libertades y de mayor prosperidad para los españoles en muchísimo tiempo. Pero yo estoy hablando de la monarquía del siglo XVII, esto es preguntarme por una opinión probablemente política. No tengo ningún problema en exponerla, pero quizá no sea el contexto, porque lo que pueda tener que ver la monarquía parlamentaria actual, que yo sé que hay en contextos, es cierto, porque yo he dado clase a alumnos norteamericanos y cuando yo intentaba explicar cómo funcionaba la monarquía hispánica, enseguida hacían esta transposición, o sea, no entendían todo lo que había ocurrido entre el siglo XVIII y el XIX, sino que pensaban que era una especie de continuidad. Eso pues tiene que ver un poco con la necesidad de profundizar más en el conocimiento de nuestra propia historia.
pero más allá de eso, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Perfecto, Carmen. Pues Manuel Bernaldez nos pregunta, dice, ¿sería la guerra contra Napoleón el eje divisor del poderío español? No, a ver, lo que supuso la guerra contra Napoleón fue la disolución, para el caso peninsular, la disolución de estructuras políticas. Me estoy metiendo en el terreno de los contemporaneístas, que me perdonen, pero es la disolución de estructuras, digamos, de contextos políticos que fueron completamente diluidos por los procesos de invasión. Las instituciones dejaron de existir, el sistema de claro, empezando por la monarquía y por lo que significa la huida a Francia de Carlos IV y de Fernando VII. A partir de ahí, todo lo que hay detrás, los consejos, la organización tradicional de la monarquía se diluye. Lo que viene a sustituirle es una especie de sistema de improvisación que finalmente tiene su resultado último en las Cortes de Cádiz, que sería simbólico en ese sentido, pero la disolución que trae como resultado las guerras napoleónicas, la disolución institucional, es realmente gravísimo para la evolución posterior de España. Lo creo realmente. Y efectivamente, claro, en el caso de las pérdidas territoriales, de los virreinatos en América, está directamente conectado, porque habría mucho que hablar de esto, pero cuando comienza la famosa guerra de la independencia, las autoridades políticas de los virreinatos piensan que América puede ser invadida por Napoleón. El peligro es cierto, ¿de acuerdo? Y por tanto ese miedo disolutorio también acometió a esas élites gubernamentales que estaban allí, incluso a la propia población. Así que sí, realmente desde el punto de vista de la disolución, la guerra napoleónica fue devastadora desde un punto de vista institucional. Pero me he metido en terrenos contemporaneístas, ¿vale? Muchas gracias, Carmen. Creo que te vas a tener que meter en todos los terrenos porque el chat y en YouTube no paran las preguntas, así que, bueno, yo te sigo leyendo algunas de las preguntas. Carlos Chevalier pregunta, dice, a su juicio, ¿qué papel pueden ejercer los medios de comunicación generales en el combate contra el anacronismo científico e interesados que usted nos ha expuesto? ¿Existen puentes entre la Real Academia de la Historia y los directores de los medios? Bueno, yo creo tenemos que hacer lo que podamos y siempre que podamos más. Nosotros, desde un punto de vista institucional, eso es lo que hacemos, trabajamos en ese camino, sin grandes alaracas, sin demasiados medios, los tenemos, pero en fin, hacemos mucho con poco. Y yo creo que efectivamente tendría que haber, pero eso es un desideratum, tendría que haber una sensibilidad real de los grandes medios, de los más media, respecto a lo que significa difundir una historia de calidad. Yo sinceramente lo creo, porque es verdad, y nos lo dicen a todas horas, la historia interesa, hay público, las personas, los ciudadanos están interesados en saber, pero claro, hay que tener cuidado con qué contenidos se difunden. No por poner puertas al campo en absoluto, todo es debatible, todo es analizable, pero hay que hacerlo con una base de conocimiento y de análisis crítico que tendría que mojar los programas divulgativos, tendrá que hacerlo, pero no siempre es así, no siempre es así. Desde luego, nosotros intentamos hacer desde la academia todo lo que podemos. Hemos puesto muy al día nuestra
nuestra página web. Tenemos mucho contenido, sobre todo extraído del Diccionario Biográfico Español electrónico, online, que es una edición modernizada y remozada, muy interesante, y también a través de los ciclos de conferencias, de nuestras publicaciones. Si pudiéramos colaborar con cualquier iniciativa de un mass media, estoy convencida que lo haríamos. En algún caso lo hemos hecho, pero realmente es un acceso hoy por hoy limitado, y es verdad que a veces hay preferencia por dar espacio a otro tipo de contenidos. Es más que evidente que eso es así. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos ahora con una de las preguntas que hay en YouTube. Nos pregunta Paco Ayllón, dice, muy buena conferencia, dice una pregunta, dice, ¿el uso mayoritario de la imprenta por otras naciones facilita la mala fama de la monarquía española? Bueno, la imprenta fue un arma en este sentido. La imprenta fue muchas cosas. Fue tan importante que yo creo que desde el punto de vista de la revolución cultural no ha habido nada tan importante hasta que hemos llegado al área de Internet. O sea que con eso pues casi se dice todo. Pero es verdad que la imprenta, todos los políticos de influencia en la época moderna valoraron lo que significaba controlar imprentas, tenerlas, tener imprentas propias y establecer una maquinaria de publicística, de divulgación y de propaganda. Es más que evidente. Pero insisto, eso no quiere decir que la monarquía española no la tuviera, ¿vale? A veces es menos conocida, a veces fue más intermitente, pero se valoró, fue muy valorada la imprenta por unos y por otros, por todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Dice, ¿una conciencia contemporánea de decadencia o fue una construcción historiográfica posterior? Cuando he estado intentando explicar cómo se arraiga el concepto de decadencia vinculado con el siglo XVII, bueno, la preocupación de los que divulgan esa idea es la de encontrar raíces, explicaciones de una decadencia que perciben como presente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que nos queda de algo que percibimos como decadente, que lo hemos tildado de decadente y que moja de alguna manera nuestro tiempo actual? ¿De acuerdo? Entonces, una vez se produce el nexo, no interesa saber nada más, porque se tiene el argumento. ¿De acuerdo? Esto que decía de quiénes tienen la culpa de que pues, pueda haber fuerzas retardatarias en el finales del siglo XIX y principios del XX en España. Los defensores de la Inquisición, los que alargaron la vida de la Inquisición hasta tiempos de Fernando VII. ¿Y qué más? Bueno, pues todas las libertades que se eliminaron en esa supuesta época idílica que fue el periodo medieval, donde las libertades municipales, teóricamente, existieron sin ningún tipo de traba. Es decir, no interesa saber más cuando produces el nexo. Solo interesa engordar el argumento a partir de dos o tres vértices fundamentales de esa argumentación de decadencia. Por eso es tan difícil, por eso he querido leer la parte de la introducción del libro de Alcalá Zamora, porque identifica perfectamente dónde han estado los problemas, dónde siguen los problemas y dónde hay que atajar esos problemas a través de la investigación, a través de la investigación histórica, poniendo las cosas en sus justos términos, no haciendo todo lo contrario, no exaltando totalmente el periodo. Si hay una pérdida de hegemonía, la hay que valorar por qué, cómo se hace, qué significa esa crisis, cómo se reinventa la monarquía, qué es lo que hace después para sobrevivir tanto tiempo que lo hace. Bueno, pues con sus luces y sus sombras, con todo. Pero lo que no se puede lo que no se debe es lanzar juicios negativos totalizadores sobre 100 años de historia. Eso es lo que he intentado explicar esta tarde.
Lo has explicado estupendamente. Seguimos para el turno de preguntas que está suscitando mucho interés. Dice, ha hablado de la crisis económica europea del siglo XVII. ¿Cuál fue el papel de los banqueros en relación con la respuesta de la monarquía hispánica? Bueno, esto también es muy largo de contar, pero para el siglo XVII el sistema de banqueros cosmopolitas, incluso para principios del XVIII, aunque se habla mucho de las reformas del XVIII, la necesidad y la existencia de los banqueros cosmopolitas para mantener el sistema de lo que se ha llamado el contractor state, es decir, de los estados en guerra que necesitan mantener esa maquinaria de guerra, el papel de los financieros, de los banqueros internacionales, es fundamental. Fundamental. Es que sin ellos no se puede, no se podría hacer prácticamente nada, sobre todo cuando se declaran guerras, que son periodos, en la época moderna es un periodo muy bélico, como hemos venido diciendo. No se podría trabajar sin ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto son los árbitros de todo? Porque a mí esa expresión me encanta, la encontré en una consulta del Consejo de Hacienda fechada en 1643, 1643 creo que era, cuando ya se les está llamando los árbitros de todo, es decir, esta gente decide cuándo sí, cuándo no. Bueno, pues yo creo que eso, por ejemplo, cambia desde el siglo XVI al siglo XVII. Es algo que estoy explorando, en concreto lo estoy explorando ahora, pero creo que en el siglo XVI, a pesar de lo importantes que son, no fueron los árbitros de todo. Es decir, había una capacidad por parte de las monarquías de Carlos V y de Felipe II, en concreto del imperio de Carlos V y después de la monarquía española, para en un momento determinado colocarlos en su lugar. ¿De acuerdo? Y sin embargo creo que eso, a partir de que vamos avanzando en el siglo XVII, es cada vez más difícil. ¿De acuerdo? Y que seguramente para los años 40, 50, no digamos 60, pues casi son los árbitros de casi todo. Pero quizá no en el 16, pero tengo que verlo más, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, importantísimos, fundamentales. Alfonso nos pregunta, dice, el ensalzamiento manipulado de los dos primeros Austrias, Carlos V y Felipe II, en el periodo 1939-1975, contribuyó a la creencia de una decadencia mayor de la real en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Bueno, me gusta esta pregunta porque yo creo que creo que hay que aprovechar las circunstancias cuando nos vienen bien para poder hacer trabajos. Es decir, creo que la oleada de buenísimos trabajos que se hicieron en ese periodo, estudiando los reinados de Carlos V y de Felipe II, fue extraordinaria, fue muy bueno, fue extraordinario, de verdad que sí. Y cuando hablaba de avances historiográficos, si hubiéramos estado hablando de esa época, hubiéramos podido localizar en publicaciones que se hicieron, en exposiciones organizadas en ese periodo, hubiéramos podido localizar hitos que nos han ayudado a saber mucho más de ambos periodos, tanto de un periodo como de otro. Lo que sí resulta más llamativo es que cuando empezamos a entrar en la posibilidad de también haber estudiado otros periodos, por ejemplo, el de Carlos II, hemos pasado por encima de él de una forma rapidísima y no se dedicó espacio suficiente, salvo, eso sí, en revistas especializadas, pues sí que hubo monográficos y, por supuesto, congresos, pero siempre en un ámbito que no tuvo ese eco de divulgación. Yo no sé si tuvo que ver con que estábamos seguramente viviendo una crisis económica importante y el dinero se desvió hacia otras necesidades, pero lo cierto es que ni Felipe V, cuando llegó su momento, ni Carlos II, cuando llegó el suyo, pues han tenido esa atención. Y bueno, el año que viene empieza 1621
y, o sea, 1602, el 2021, y tendríamos que tener en la cabeza qué significa 1621, el inicio del reinado de Felipe IV, para quizá aprovechar esa circunstancia. Nos vuelve a ocurrir lo mismo. Seguramente no estamos en el mejor de los momentos para pensar que se puede destinar un mínimo de dinero para investigar sobre estas cuestiones y dar a conocer al gran público lo que significaba ese reinado tan largo, tan interesante, que a veces lo estudiamos historiográficamente en dos partes y que tiene casi dos vidas, ¿no? Debería ser el momento, pero no lo sabemos. Es posible que tenga que ver con que hubo un periodo de bonanza y dejó de haberlo en el otro periodo, pero es verdad que no ha habido el mismo interés ni para estudiar, ni para dar a conocer los logros del reinado de Carlos II, que los hubo, muy, muy interesantes, sobre todo en el ámbito económico, pues lo he dicho de pasada, pero la reforma monetaria fue fundamental y la amortización de paquetes inmensos de deuda pública que habían pesado sobre las arcas de la monarquía y sobre la hacienda del real, el acometer esos problemas se hizo en el reinado de Carlos II. Hubiera sido interesante que a un nivel más divulgativo esas cosas se conocieran, ¿no? Pero no ha sido así. La razón por la que no ha sido no se me escapa. Sé que estás haciendo un grandísimo esfuerzo porque sobre cada una de estas respuestas podrías estar hablando durante horas. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo. Nosotros seguimos con algunas preguntas. José Martínez Torrejón pregunta, dice, aunque el krausismo no centra su atención en la interpretación de la historia, sus más destacados herederos, la generación del 98, sin ser historiadores, también participaron en el discurso de la decadencia. Heredero indirecto es también Américo Castro y su enorme escuela en Estados Unidos con ramas entre historiadores e historiadores de la literatura. ¿Puede comentar esta parte del espectro? Pues la ha comentado él con la propia pregunta. Es decir, es que, claro, son grandes intelectuales los que están detrás del anclaje del concepto de decadencia en España. Es que son grandes intelectuales, es que los tres que he citado lo son, pero por supuesto también los herederos del krausismo, por supuesto también, y también los que hay que pensar desde dónde además se están haciendo esos trabajos y de lo que supone el exilio, ¿vale? Esa situación para hacer una lectura, digamos, de la pervivencia de la decadencia en el ser de la monarquía española, ¿no? Así que no tengo más que decir que sí, que cumplieron un papel, que lo cumplieron como los demás. Juanma nos pregunta, dice, ¿se puede considerar también como tópico la supuesta centralidad del Estado francés frente a la fragmentada de los Austrias? Bueno, hay una parte de tópico y hay una parte no tópico, ¿de acuerdo? Es evidente que la forma de entender el poder por parte de los Austrias es una forma de entender el poder como la conocemos, descentralizada, policéntrica, con respeto de las libertades territoriales, es decir, todo eso que ya sabemos y que tenemos descrito. Y en el caso de Luis XIV, la monarquía de Luis XIV avanza en su concepción hacia un poder, si no centralizado, desde luego, un poder más omnímodo, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que en Francia no hubiera resistencias y que esas resistencias fueran muy poderosas y que fuera muy difícil a veces doblegar, algunas veces incluso imposible, algunas situaciones regionales. Se me ocurre pues la situación del Parlamento bretón, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que difícil lo fue. Pero desde el punto de vista de la intención y de los modos de hacer y de los modos de entender el poder por parte de Francia, sí hay una diferencia, sí que la hay. Aunque las raíces de formación de Luis XIV fueran las que era su madre, Ana de Austria y Mazarino. Y todo el decantamiento de lo que suponía la cultura hispana en su formación inicial, ¿de acuerdo? Pero en su manera de entender el poder, la evolución de esa forma de entender el poder, quizá hay como dos partes, y desde luego a partir del año 75, 79, 80, esa forma de entender el poder es una forma de entender el poder desde los intentos de absolutización claros.
Muchas gracias, Carmen. Una pregunta más. Dice, aunque ha citado un buen elenco de historiadores españoles que fueron rompiendo el tópico de la decadencia, parece que fueron trascendentes las aportaciones de hispanistas. ¿Dice algo esto sobre la historiografía española? Pues vamos a ver, yo creo, y he intentado ser equilibrada en esto, y además no decir muchos nombres, lo que he intentado ha sido encontrar los pioneros y luego no citar a todos los muy importantes historiadores que han ido avanzando en cada una de estas nuevas visiones de los reinados y de los periodos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. He intentado como focalizar pioneros o quizás libros también señeros, ¿no? En ese sentido. Pero los hispanistas tuvieron un papel importante y además, hay que decirlo, en determinadas épocas, si lo decía, en este apartado me he comido gente, debería haber hablado de Jeffrey Parker y su libro sobre el camino español y Flandes, es decir, hubo un momento que ya me engordaba muchísimo el elenco y no me entraban todos, pero es cierto que durante unos años y especialmente durante los años 70, 80, 90, el marchamo de una afirmación hecha por un investigador que no procedía de la escuela académica hispana, pues daba credibilidad a sus tesis, ¿de acuerdo? Porque se suponía que no eran sospechosos de nada, ¿de acuerdo? Es que la sospecha del nacionalismo, del posible nacionalismo, es algo tremendo en este sentido, cuando se pretende rehabilitar, analizándolo, algún proceso como los que hemos descrito, ¿no? Todo es horrible, no, vamos a ver cómo fue en economía, cómo fue en política, qué significó desde un punto de vista político, con sus sombras, con sus luces, pero si esas afirmaciones en determinados momentos venían de la mano de John Eliot o de Patrick Williams o incluso en la época de Carlos II de Storrs, que sobre todo ha sido un compilador. Storrs ha compilado muchísimos trabajos que venían saliendo desde los años 80 hablando de la época de Carlos II, pero él ha tenido el acierto de compilar, de darle forma y de defender sin complejos una tesis, ¿de acuerdo? Entonces, nos decía John Eliot hace ya unos años, hace bastantes, que ya no eran necesarios los hispanistas en la historia de España, porque había suficientes historiadores jóvenes y más maduros que eran capaces de sostener con mucha solvencia todos los flancos de la investigación histórica, pero yo creo que cumplieron y cumplen, siguen cumpliendo, a ver, cuantas más cabezas mejor, pero siguen cumpliendo una función en ese sentido. Es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y nos preguntan también, dice, ¿cómo se podría reformular el marco del concepto de decadencia para visualizar la proeza de mantener un imperio a pesar de perder la hegemonía? ¿Cómo se podría? Pues yo creo que explicándolo, es decir, intentando entender lo que significó, lo que era, los obstáculos que había que salvar, la administración, el aparato administrativo que hubo que crear, el mantenerlo, también sus fallas, es decir, dónde fallaba y hasta qué punto, incluso sus peores vicios servían para su mantenimiento. Por ejemplo, todos los análisis que se han hecho sobre la existencia del fraude en los virreinatos, sobre todo en los ámbitos comerciales, desde muy pronto, desde mucho antes de la firma del asiento de negros en la Guerra de Sucesión, muchísimo antes, cómo incluso esas estructuras que desde nuestra visión serían tildadas directamente de corruptas, es decir, pues cómo determinados cargos mantenían unas redes complejas. Bueno, pues incluso desde ahí había claves de sostenimiento del entramado de la monarquía hispánica, ¿me acuerdo? De la monarquía española. Entonces hay que leerlo todo, hay que verlo todo, no todo en clave de excelsitud, pero sí en clave de explicar
de explicar el sostenimiento, el mantenimiento de esa monarquía, ¿no? Hay que verlo, hay que seguir trabajando y hay que contarlo intentando llegar. Yo sé que a veces cuando empezamos a entrar en determinados terrenos es muy complicado, es complejo, porque son muchas cosas las que quieres contar al mismo tiempo y no puedes hacerlo en una explicación sintética de una hora, pero hay que trabajar para ello y no sé, y conseguir espacios donde nos permitan explicarlo con más calma, con un lenguaje asequible, pero explicándolo con calma y entrando en todas las posibilidades de argumentación. Yo siempre he pensado que por mí que no quede y que hay que hacer lo que cada uno pueda. Pues eso, nada más. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos con una última pregunta. Alberto nos pregunta, dice, actualmente Historia Moderna de España se imparte en segundo de la ESO, luego en cuarto y en segundo de bachillerato se da Historia Contemporánea de España. ¿Ve esto justo? ¿Cree que debería profundizarse más en Historia Moderna? ¿La Real Academia de Historia tiene algún papel en el currículum escolar? ¿Debería de tener más peso? Bueno, yo sí que creo que se ha visibilizado muchísimo, invisibilizado los procesos que no tienen que ver con los mundos contemporáneos en nuestros programas. Es verdad que hay que dar entrada a los programas a muchas cosas, en los programas formativos de los niños, de los adolescentes, pero ciertamente los periodos de la historia menos cercanos al periodo contemporáneo se han visto muy, muy damnificados. Y es más, creo que damnificados justo los que están en el centro, porque sí que hay una querencia hacia lo prehistórico, hacia los primeros homínidos, todas estas cosas muy interesantes, pero a veces el salto es de trampolín, porque prácticamente se pasa de eso a intentar explicar lo que nos pasó ayer, ¿no? Yo creo que eso es una pérdida. Sinceramente, creo que es una pérdida. Creo que habría que reponerlo, repararlo de algún modo. Creo que a lo mejor en asignaturas complementarias eso debería tener mucho más peso. Debería además estudiarse, sobre todo el periodo moderno, tiene que estudiarse en toda su amplitud y creo que un análisis del mundo cultural y del mundo político al mismo tiempo valdría la pena, es decir, entender a los grandes literatos de nuestro siglo de oro en su contexto explicaría muchas cosas y acabaría con muchos mitos. Y creo que eso se puede hacer perfectamente, se podría hacer pues eso, con trabajos en asignaturas complementarias. Y si de verdad ya no es posible hacerlo en los currícula normales, que sinceramente creo que ha habido una mutilación directa de la historia moderna y de la historia medieval, pues habría que hacerlo en otros espacios, pero yo creo que es una carencia enorme y que al final esos gaps que hay esos espacios que hay entre el principio y el final de un proceso histórico, pues no pueden ser la nada o no pueden ser tópicos o tópicos extraños a nuestra cultura, que están muy bien, pero que al hablar de una literatura excelsa a la mayor parte de nuestros adolescentes se les venga a la cabeza las producciones de Shakespeare y no se les venga a la cabeza las producciones de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, pues yo creo que eso es un déficit cultural. Eso lo creo. Para mí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Vamos a concluir ya el turno de preguntas, pero yo no quería dejar pasar por alto el comentario de Pilar León Castro, al que me sumo y estoy segura que se suma toda la gente que nos ha escuchado, que es el siguiente. Dice, como la gran historiadora que es, Carmen Sanz ha hecho una expositio, una refutatio y una conclusio del problema perfectas. Conviene advertirlo y celebrarlo. Así que muchas gracias, Carmen. A Pilar la quiero yo mucho y ella me quiere mucho a mí. Se nota mucho, es una extraordinaria historiadora del mundo clásico. Ya me gustaría a mí que esté en algún momento en algún ciclo que yo coordine. A ver si lo consigo.
Carmen, pues muchísimas gracias porque ha sido una vez más espectacular. No sé qué ha sido mejor, si la conferencia o luego todo este turno de preguntas en donde nos has ido ilustrando también con amenidad y con profundidad sobre cuestiones diversísimas. La verdad, me pareció dificilísimo el coloquio, cómo has podido responder a todas estas preguntas y nos has enseñado tanto. Y por parte nuestra de la Fundación solo quería reiterar nuestro agradecimiento a la Academia y a ti muy especialmente porque este ciclo ha sido también un gran éxito con este colofón maravilloso y creo que tenemos también que agradecer al público que tenemos también, que es estupendo cómo participa y con qué constancia nos siguen estas conferencias y yo creo que es también un signo muy, muy optimista con el que podemos cerrar. Por mi parte nada más, Carmen, de verdad que muchísimas gracias y enhorabuena. Pues gracias a vosotros siempre. Ya sabéis que para nosotros vosotros sois un pilar de la Academia y solo esperamos que como os gusta, pues sigamos teniendo posibilidad de seguir trabajando juntos en otras ediciones. Muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y Carmen, creo que te toca descansar porque vaya tralla te hemos dado todas las preguntas. Muy bien. Un abrazo Buenas para todos. tardes y gracias. Adiós.